Atenderemos con este video un aspecto clave del desarrollo de las probabilidades que tiene que ver con un dilema que se encuentra uno cuando estudia las probabilidades acerca de cómo asignar probabilidades a los eventos. Desde alguna perspectiva, uno podría ser que en un evento conozca los fundamentos teóricos del experimento o del evento y pueda, a partir del conocimiento de las características, asignar lo que llamaríamos una probabilidad desde una perspectiva teórica. Por ejemplo, si tiramos un dado y pensamos o asumimos que todas las caras tienen la misma probabilidad, entonces podemos fácilmente concluir teóricamente que la probabilidad de cada uno de los valores es un sexto. O si, por ejemplo, elegimos dos cartas de una baraja y queremos, por ejemplo, darnos cuenta del evento, las dos cartas son distintas, es decir, un 2 y un 3 o una As y una K, es decir, dos cartas distintas. Podemos calcular la probabilidad de este evento usando un poquito de conteo. Básicamente lo que tendríamos que hacer es considerar el caso en que podemos tener dos cartas iguales y luego contar el total de casos y usar la regla de Laplace para asignar las probabilidades. No es complicado ver que el total de casos en los cuales tenemos dos cartas distintas se podría resumir en 4 escojo 2 por 4 a la 2, que sería escoger dos de los palos y escoger una carta de cada uno, entre el total de posibilidades, que es 52 escojo 2. Y en ese caso tendríamos una asignación teórica de las probabilidades, porque no estamos haciendo más que usando los resultados o conocimientos que tenemos acerca del experimento para asignar las probabilidades. Sin embargo, ante este mismo experimento podríamos proceder con una manera alternativa. Es decir, yo podría tomar una baraja y empezar a repetir muchas veces el experimento de extraer dos cartas. Es decir, lo repito una cantidad alta de veces y luego lo que hago es que cuento cuántas de esas veces ocurrió el evento de que las dos cartas fueran distintas y establezco como probabilidad el cociente de esas dos cosas. En este caso estamos estableciendo la probabilidad como un valor estadístico más bien. Y la pregunta, claro, es ¿qué tan cercanos son esos valores? O si tengo dos procedimientos para realizar la misma actividad, ¿qué me garantiza que los resultados que obtengo en uno sean coherentes con los que obtengo en el otro? Y ese es uno de los problemas que resuelve la ley de los grandes números. Trata de establecer mecanismos para garantizarnos que ambos procedimientos son iguales. Todo bastante fácil de probar. Supongamos que Z es una variable aleatoria que tiene valores, digamos, x1, x2 hasta x sub infinito, positivos todos, ¿sí? Y entonces conocemos un valor t real cualquiera. A la hora de calcular la esperanza de z, eso es la sumatoria de 0 hasta infinito de k por f sub z de k, podemos dividir esa sumatoria en dos partes, es decir, todos los valores que están antes o igual a t con los valores que están después de t. Es decir, la media sería una suma de dos sumas de términos positivos ambos. Y eso obviamente sería mayor que cualquiera de las dos. En particular sería mayor que la suma sobre los k mayores que t hasta infinito de los k por f sub z de k. Y eso podría escribirse también como todos los k son mayores que t, pues podría escribirse como la sumatoria de los t por los f sub z de t, que equivale al final de cuentas a t por la probabilidad de que z sea mayor que t. Si pasamos a dividir ese t en esa expresión, como lo pueden notar en la parte escrita, pues lo que obtenemos es una desigualdad bastante interesante, y es que la probabilidad de que x sea mayor o igual que t siempre va a ser menor o igual que la esperanza de x entre t. En este caso podríamos decirlo con cualquier nombre de variable, es decir, eso aplica a cualquier variable. Note que eso significa entonces que a mayor distancia, a mayor valor de la variable, es menos probable que la distribución tome valores mayores que eso. Esta desigualdad se conoce como la desigualdad de Chebyshev. Esa misma puede aplicarse a cualquier variable que tengas a mano. En particular, digamos, si tenés una variable z que es igual a x menos mu sub x al cuadrado, recuerden que para esa variable la media, mu sub x, es precisamente la desviación estándar, la varianza. Tendríamos entonces que la probabilidad de que x menos mu sub x al cuadrado, que es esa variable z, sea mayor que t, es menor o igual que sigma sub x al cuadrado entre t. Eligiendo un t igual a t cuadrado sigma sub x cuadrado, obtendríamos que la probabilidad de que el valor absoluto de x menos mu sub x sea mayor que t veces sigma es menor o igual que 1 entre t cuadrado.
Y esta parte sí que es mucho más interesante, porque lo que nos dice es que las probabilidades de que los valores se alejen de la media, ¿sí? En fragmentos iguales a la varianza, empieza a tender a cero. Conforme t se hace grande, es menos probable que los valores estén a cierta distancia de varianza de la media. Este resultado es sumamente importante y es la base para construir lo que vamos a llamar la ley de los grandes números. Supongamos ahora que tenemos un experimento E, cuya probabilidad de éxito es desconocida, digamos P, y supongamos que el experimento se repite n veces. Si X es la variable aleatoria que representa el total de veces que se repite ese experimento, es claro, según lo he estudiado, que X es una variable aleatoria binomial. Su media es n por P y su varianza es n por P por 1 menos P. Además, si consideramos la variable aleatoria y, que es x entre n, es decir, el promedio del total de éxitos entre el total de repeticiones, pues esa variable y sabemos que mu sub y sería n por 1 entre n por np, y su varianza sería 1 entre n cuadrado por n por p por 1 menos p. Es decir, obtenemos para esa variable y dos parámetros, uno para su media y uno para su varianza. Si aplicamos a esa desigualdad, a esos valores, la última desigualdad que hemos obtenido, entonces nos quedaría que la probabilidad de que el valor absoluto de y entre n menos p sea mayor o igual a un cierto t, eso es menor o igual que p por 1 menos p entre n por t cuadrado, o en forma equivalente, y esto es un poco más sencillo. Para cualquier epsilon que tengamos, la probabilidad de que y entre n menos p sea menor o igual que epsilon es mayor o igual que 1 menos p por 1 menos p entre n epsilon cuadrados. Si ojeamos la definición del límite, es sencillo darse cuenta que esto equivale a establecer que el límite cuando n va para infinito de la probabilidad de que y entre n menos p sea menor que epsilon corresponde con o es 1. Esto se conoce como la ley de los grandes números. Lo que establece fundamentalmente es lo que dice el teorema, es decir, lo que dice el límite. Es decir, que si el n es muy grande, la probabilidad de que el valor que yo obtengo por ensayos del experimento, dividiendo el total de éxitos entre el total de repeticiones, tiende a ser la misma probabilidad del evento, aunque yo no la conozca. Es decir, la probabilidad de que el valor de y entre n y el valor de p sean el mismo es 1. Lo que es, al final de cuentas, justifica que podés utilizar el procedimiento de calcular la probabilidad de un evento utilizando este principio de contar el total de éxitos en repeticiones entre el total de repeticiones que se hacen. Es decir, que si querés saber, por ejemplo, la probabilidad de que exista un cierto padecimiento entre la población, y no puedes calcular esa probabilidad, una manera de hacerlo sería pues coger una muestra bastante grande de personas y empezar a ver cuántas de ellas tienen el mal y cuántas no, y asignar como probabilidad ese valor, logrando eso sí, claro, que el muestreo sea suficientemente representativo, que no haya ningún sesgo a la hora de elegir las personas que conforman la muestra, y por supuesto, como el teorema lo dice, tomando el valor de n suficientemente grande. En la tarea vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a resolver problemas relacionados con la desigualdad de Chebyshev. Sería bueno que le pongan atención a esta parte de la teoría.